están? Ustedes saben que el Séptimo Día tiene un gran compromiso por Mendoza. Y aquí hemos abordado los principales temas, hemos hablado de la economía, de la educación, todos los temas de interés de ustedes, de la seguridad. Y por supuesto, también queremos darle una impronta con los protagonistas de todo el año. Y en este caso vamos a hablar con un empresario, pionero en muchos sentidos en Mendoza y que tiene, por supuesto, proyección nacional. Andrés Gabrieli, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Carlitos. Bueno, vamos a cerrar el año con un programa especial. Yo lo quiero usar como balance del año. Vamos a cerrar con un número 1. Y voy a decir algo que me atañe, voy a ser autorreferencial porque estoy comprometido en esto. Creo que uno de los acontecimientos de 2018 ha sido el final del diario de papel del Diario 1. No es una cosa menor para una comunidad, para una provincia y para, digamos, para la gente nuestra que ha tenido durante 25 años, un cuarto de siglo, el diario de papel en su casa y en sus manos. Y no lo tomo como un elemento de nostalgia de cierre de fin de año, sino todo lo contrario, como una apuesta en el fin de año hacia el futuro, porque nos estamos metiendo dentro de lo que están imponiendo los tiempos, ¿no es cierto? Estamos dentro de los desafíos que nos propone a nosotros los periodistas y a los empresarios de medio el periodismo en la era digital. Claro. Y esto es muy bueno, poder verlo hacia adelante, que creo que, digamos, sobre esa base es donde a mí me interesa hablar con el doctor Daniel Vila de acá en adelante, además de otros temas, ¿no? Sí, agenda abierta a lo que vaya sucediendo en esta conversación. Decías, la transformación tiene que ver no con un digital tímido que ya ha hecho sus pasos, ya ha hecho su experiencia, sino con toda la potencia que le va a dar la redacción tradicional del papel, que ahora se ha sumado entonces a este nuevo desafío, el presente y el futuro en tono digital. Nos lo va a contar el doctor Daniel Vila. Bueno, vamos a la mesa. Vamos. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Gusto tenerlo con nosotros. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? En un momento, creo, importante para... A ver, que estamos todos con signos de interrogación, ¿no? Nosotros los periodistas, viendo qué hacemos, porque las redes nos pasan por encima, se ha horizontalizado todo. Ustedes, los empresarios de medios, históricos de medios, porque es un problema no solo de Mendoza, de Argentina, sino del mundo, ¿eh? ¿Cómo hacemos con los grandes motores, con Google, con YouTube, que son los que se llevan la gran torta? ¿Cómo está viendo el negocio en general, doctor? Más allá, después entraremos en el tema del Grupo América y Diario 1, etcétera. Bueno, está claro que el mundo viene a una velocidad increíble en materia de tecnología, ¿no? Pensemos que Internet apareció hace apenas 30 y pico años. Claro. Y sin embargo, en 500 años, el sistema de impresión en rotativas sufrió muy pocos cambios, claro. Tal vez del calor al frío, tal vez solamente el color. Por eso digo que estos últimos años han tenido una velocidad enorme, ¿no? Y bueno, Diario 1 lo que hizo fue sumarse a esa velocidad tecnológica, a donde inexorablemente van a caminar todos los diarios de papel, por distintas razones. Por la cuestión ecológica, por una cuestión de velocidad en la información. Hoy las redes, Internet, los portales, los diarios digitales nos dan la información al instante. En el diario de papel uno tiene que esperar hasta el día siguiente, claro, para encontrar la información. Y después el sistema de distribución. Claro. También es un sistema arcaico que atenta contra la información y contra la celeridad con que el diario llega a los hogares. Claro. Doctor, además de los diarios de papel, básicamente, los diarios digitales tienen otro problema, que es cómo monetizar lo que antes del papel era más fácil, a través de vender las páginas. Creo que la televisión abierta, ¿no?, está también sufriendo los embates de los nuevos momentos. ¿Cómo lo están viendo ustedes para anticiparse, y hablo ya de América en Buenos Aires, a los movimientos que se vienen? No, yo creo que la televisión no está, muchos dicen la televisión abierta está en un proceso de crisis. Para mí no, al revés, la televisión abierta es un generador permanente de contenidos que, bueno, se pueden abastecer en distintas plataformas, ¿no? Pero si uno va hoy a YouTube, encuentra muchísimos contenidos de televisión abierta. Que vienen de ahí, claro. Que vienen de ahí. Entonces no veo que la televisión abierta esté en un proceso de crisis, al revés. Me parece que está en un proceso de crecimiento y sobre todo por las diversas plataformas en las que uno puede acceder. Es la misma experiencia de la radio, ¿no? La radio en su momento se le dio un certificado de función por allá cuando salió la televisión, que llegó a la Argentina.
y sin embargo supervivió, supo ir acomodándose y complementándose con las novedades tecnológicas. Sí, yo creo que ningún medio mata al otro, ¿no? Cuando apareció la radio no mató al diario, cuando apareció la televisión no mató a la radio, Claro. cuando apareció la televisión por cable no mató a la televisión abierta, y bueno, así sucesivamente. Y del cable, precisamente, la experiencia Supercanal nació aquí en Mendoza. Sí. Recién yo decía, bueno, somos pioneros aquí en la provincia de Mendoza, por supuesto ustedes, Daniel Vila, y finalmente se desprendió. Supongo que tiene que haber sido algo difícil, pero son los tiempos, las tecnologías Sí, y bueno, los capitales internacionales, ¿no? Supercanal para mí fue como un hijo, ¿no? Claro. Porque desde el nombre hasta la concepción empresarial de Supercanal estuvo en manos nuestras. Pero hay un momento en donde uno tiene que saber dejar a ese hijo crecer, dejarlo volar. Y Supercanal necesitaba volar porque necesitaba una enorme inversión para poder ser competitiva. No olvidemos que hoy ya no estamos hablando de televisión por cable. Hoy estamos hablando de televisión por cable más la provisión de banda ancha. Claro. Y en esto los jugadores son muy grandes. Y es una liga a la que Supercanal no iba a poder acceder. Entonces, bueno, me pareció que lo más lógico era vender la empresa. A tiempo. ¿Cómo, A tiempo. hablando de jugadores grandes y pequeños, alguna vez incluso lo hablaba con Agustín, en el momento en que estaba al frente de Independiente de Rivadavia, cómo se cambiaba incluso la Superliga y quedaba prácticamente en manos de los dos gigantes, ¿no? De Boca y de River. Y en el fútbol internacional es prácticamente lo mismo, tener los grandes tiburones y los más pequeños. Nosotros siendo gente de provincia, y yo personalmente un hincha de Independiente de Rivadavia, ¿cómo hacemos desde las provincias, desde los chicos? Le cuesta a Godoy Cruz también supervivir en el mar de los grandes tiburones, doctor. Bueno, está claro que el fútbol en Argentina está mal armado, ¿no? El fútbol en nuestro país es un fútbol unitario, centralista, basado sobre Buenos Aires, en donde tienen los clubes de Buenos Aires y Gran Buenos Aires tienen una cantidad enorme de privilegios que hace que el fútbol del interior sea mucho menos competitivo por cuestiones económicas, geográficas y demás. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiarlo? Bueno, yo lo intenté, no me fue bien. Por eso. Pero... ¿Por qué no te fue bien? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los obstáculos? Uno se lo puede imaginar porque han salido muchas cosas a la luz últimamente, pero para ser concretos. Bueno, porque en aquel momento existía una mafia liderada por Grondona, que no quería que nada cambiara, porque tenían armado un inmenso negocio a través de los derechos de televisión y la relación con las barras y demás. Entonces, eso hizo, esa cantidad de dirigentes integrantes, no todos, ¿no? Pero la mayoría, hizo que, bueno, no estuvieran dispuestos a ningún tipo de cambio. Vos pensás que nosotros presentamos hasta un proyecto de ley que tuvo estado parlamentario en el Congreso, y ese proyecto de ley, entre otras cosas, preveía la manera de combatir las barras bravas. Pero es eso, básicamente la no necesidad de querer cambiar y el hecho de que yo básicamente representaba al fútbol del interior. ¿Y lo que vino después de Grondona? Y no cambió mucho, porque cambiaron los nombres de algunos dirigentes, pero el sistema en sí no cambió. Vos fíjate que armaron una cosa que se llama Superliga. ¿Qué beneficio trajo? Ninguno. Montaron un negocio de miles de millones de pesos, teóricamente para hacer un salvataje de los clubes que ya estaban fundidos pese a haber recibido un salvataje enorme antes. Bueno, hoy, a 2 años de esa Superliga, nuevamente el fútbol está en la misma situación. Ahora, hay algo, se lo pregunto al doctor porque él tiene mucha conciencia de periodista y del manejo de los poderes. En la discusión de los barra bravas que está en el Congreso para combatir a los barra bravas, hay por ejemplo, dentro del mismo Cambiemos hay un puntito de disidencia, que es lo que plantea Elisa Carrió. Ella no quiere que ningún funcionario de gobierno, etcétera, que esté en los poderes pueda estar en los clubes. Hoy hay una enorme connivencia entre los funcionarios, los políticos, los sindicalistas como Moyano con los clubes, Angelici que se dice que es Macri, bueno, Aníbal en su momento, etcétera. ¿Cómo es esa connivencia y cómo se rompe, doctor? Yo no creo que haga falta eliminar ese artículo que quiere eliminar Carrió, no creo que esa sea la solución del fútbol, porque un dirigente de la política puede estar metido formalmente en una comisión directiva o no, puede estar metido igual.
¿no? Y eso no ocasiona grandes problemas, digamos. Yo no creo que el problema esté ahí. Me parece que hay otras cuestiones más de fondo que tienen que ver con el combate a las barras, que si un dirigente de la política está metido en un club o no. Pero las barras son el brazo armado muchas veces de los sindicatos, también de los políticos, porque se usan hasta en los actos. Y digamos, bueno, hay miles de pruebas al respecto, ¿no? Por eso, ¿cómo se corta ese lazo? Hay que sacar una ley que penalice con sanciones muy graves a aquellos que integran las barras bravas. Y después, en los clubes, los dirigentes saben quiénes son. Los dirigentes tienen perfectamente determinados. Lo que pasa es que esto no es una pelea que pueda dar solamente la dirigencia, es una pelea que necesita, por supuesto, la concurrencia de la dirigencia, pero también necesita la decisión política de combatirlas, necesita la justicia, un cambio de legislación, que es lo que se está pretendiendo hacer ahora, y básicamente la concurrencia de fiscales adentro de los campos de juego. Llevaron el tema a extraordinarias, casi diría a los apuros, y bueno, finalmente no se trató, quedó en veremos, ha sido postergada, pero me parece que no es suficiente el tema de la ley, ¿no? Tiene que haber una decisión del Ejecutivo, fundamentalmente, de los otros estamentos. Claro que alguien lo tiene que liderar, me parece que es de la presidencia hacia abajo. Sí, vos fíjate que, como nunca, este presidente tuvo la oportunidad de cambiar el fútbol, como nunca. Primero por la muerte de Grondona hacía 2 o 3 años, claro. Cuando asume Macri. Primero por eso. Segundo, porque la elección estaba trabada, se había trabado en el 36, 36 creo que era, no me acuerdo, sí. Y el fútbol estaba prácticamente acéfalo. Estuvo cerca Macri de nombrar un interventor y se nombró un cuasi interventor que fue Armando Pérez. Pero me parece que le faltó la decisión política esta de la que estamos hablando al poder político, al gobierno, para cambiar el fútbol. Y lo que se hizo fue esto de la Superliga, ¿no? Lo de Macri es un maquillaje. Lo de Macri es una cuestión de pérdidas de oportunidades. No hablo solo del fútbol, sino hablo del escenario general. ¿Cómo estás evaluando la gestión de Macri? Bueno, tal cual, eso es una pérdida, una nueva pérdida de oportunidad, porque la Argentina viene siendo una sucesión ininterrumpida de pérdidas de oportunidades, ¿no? Pero esta fue una gran oportunidad. Cuando gana Macri y asume, todos pensábamos, teníamos la expectativa que iba a haber cambios radicales, fuertes, que la Argentina necesita, cambios estructurales, la reforma laboral, la reforma impositiva, hasta en el fútbol pensábamos que iba a haber un cambio. Y sin embargo, no cambió nada. ¿Y por qué, Daniel? ¿No supo, no pudo, no lo dejaron, el país no lo permite? ¿Cuál es el...? Porque esto lo vengo viendo hace décadas, no de ahora. Eso de que el país no da el paso adelante. Bueno, mira, la verdad que habría que preguntárselo al Ejecutivo, el por qué. Para mí, saber sabe cómo se hace. ¿Y entonces? Yo creo que el político cuando llega al poder, antes de llegar al poder promete un montón de cosas. Cuando llega, le cuesta ejecutarlas. Y me parece que este fue el caso. Me parece que fue una falta de decisión política. Sobre todo porque el político está permanente, y más el funcionario, está permanentemente mirando la encuesta. Entonces evalúa, esto me va a ir bien en la encuesta, me va a ir mal, esto me puede causar un daño en mi imagen o no. Y yo creo que no es así. Yo creo que el funcionario no tiene que mirar la encuesta, sino que tiene que hacer la encuesta. Y bueno, en la Argentina no estamos acostumbrados a eso. Pregunta personal, porque me gusta también indagar en la intimidad de los personajes que tenemos, y Daniel Vila es un personaje de nuestra realidad hace tantos años. Daniel Vila, apasionado, me consta, por los deportes, hasta ha sido apasionado del pádel y de otras cosas, pero apasionado del fútbol, jugado al fútbol y dirigió Independiente Rivadavia. ¿Qué tal jugaba, más o menos? Medio tronco. Pero... No, es cierto, eso no es cierto. Pero además apasionado, intentó manejar la AFA y en un momento como que Daniel Vila tiró la toalla, dijo no quiero más de Independiente Rivadavia, no quiero más de la AFA. ¿Cómo es la relación con el fútbol, Daniel, hoy? Siendo que creo que la llama está encendida dentro, ¿no?, de la pasión. Sí, hoy tengo cero relación con el fútbol, incluso te diría hasta televisivamente, no veo partidos de fútbol. Por eso, de la pasión a la nada, ¿qué pasó? Bueno, la desilusión,
tal vez de sentirte impotente de generar algún cambio. Qué sé yo, te pongo un ejemplo. Nosotros inventamos un sistema de ingreso a los estadios de fútbol que se llama Biopass, Me acuerdo, que es el ingreso con la huella digital. Claro. Yo personalmente se lo llevé a Grondona cuando teníamos relación, se lo puse arriba del escritorio y me dijo, ah, qué bueno. Le digo, mirá, nosotros estamos experimentando este sistema ya hace 2 años en Mendoza. Bueno, nunca vinieron a verlo. ¿No les interesó? Plagiaron la idea, plagiaron, mal hecha por supuesto, muy mal hecha. Hicieron aquello que se llamó, ¿cómo se llamaba este sistema de ingreso a los estadios? Bueno, no me acuerdo ahora. ¿Derecho de admisión? No, era un sistema que contrataron a Telecom para que los ayudara. AFA Plus, se llamaba, AFA Plus. ¿Y qué pasó? Lo hicieron muy mal. Y el sistema fracasó, se gastaron 300 millones de pesos en hacer una cosa que le hicieron mal. Y no fueron a buscar, en este caso a nosotros, quien ya lo había experimentado, quien lo conocía, lo había puesto a funcionar en su estadio. ¿Qué pasa con los inversores? Yo recuerdo al principio de la gestión de Mauricio Macri, después se fue diluyendo cada vez más, que prometía el segundo semestre, y sobre todo la lluvia de inversiones. Entonces, parece que un empresario nos puede explicar bien por qué nunca llegaron esas inversiones o por qué o qué es el escenario que tenemos por delante. Mirá, si hay una cosa cobarde es el dinero, ¿no? Es lo más cobarde que hay. Y es muy cauteloso. Aquel que es un inversor, un fondo, un banco, lo que sea, es muy cauteloso. Entonces, por más que Macri generara una gran expectativa, como la generó en el arranque de su gestión, el dinero le quiso mirar a ver qué es lo que de verdad iba a hacer y no solamente lo que decía. Y ese fue un factor que hizo que el dinero no llegara, ¿no? Porque no se produjeron los cambios que se estaba esperando desde el exterior para hacer inversiones. Lo que te decía recién, no hubo modificación en materia laboral, no hubo modificación en materia impositiva, entonces el dinero tiene todo el mundo para ir, o se va a Chile, o se va a Perú, a Bolivia, a Uruguay, y no a Argentina, por estos sistemas arcaicos. La Argentina tiene 52 impuestos, es imposible trabajar así. La Argentina tiene una legislación laboral arcaica, antigua, y que no tiene que ver con el salario del trabajador, al revés. Creo que el trabajador ganaría más dinero si la legislación fuera más flexible. Esta legislación no permite, por ejemplo, generar nuevas fuentes de trabajo. Es muy difícil, por lo rigurosa y antigua que es. Quiero pasar a otro rubro, sí, porque quiero tocar todos los rubros, aprovechando que está Daniel. Quiero hacer un poco de Jorge Rial y hablar del espectáculo. ¿Por qué? Porque América es la cabeza de nuestro grupo, nos llamamos Grupo América, y además la pantalla de América tiene mucha presencia en Canal 7, es muy importante para nosotros. Y ahí es el momento donde se habla, igual que en el fútbol, de los pases, de nombre, que se van, que se vienen, se queda Fantino, que Majul, que Rial, que Del Moro, etcétera. ¿Cómo se va a modificar ahora en el verano y hacia adelante de 2019 la pantalla de América? Daniel, ¿cuáles son los pases en las entradas y salidas? Grosso modo, el único cambio que ha habido hasta ahora, y supongo que va a ser en el 2019, es la salida de Santiago del Moro. En lo demás queda igual. Queda igual. Que es lo que ha expresado Rial, que está cansado de hacer el mismo programa de la farándula hace 19 años. Y es entendible, sobre todo en una farándula que también se achicó. Entonces él tiene ganas de hacer otra cosa. No se va del canal, veremos qué hace. ¿Y Fantino, que se decía que se iba a Telefe? No, Fantino tiene un contrato que lo acaba de firmar. Si ustedes miran en Instagram, se ha sacado una foto firmando el contrato y agradeciendo. No hay ningún otro. Habrá que ver quién lo suplanta a Santiago del Moro, ¿no? ¿Se habló de Diego Leuco en algún momento, puede ser? Hay varios candidatos, que hay que ver con cautela quién es el más adecuado para conducir ese programa, que es muy difícil de conducir por la cantidad de gente que tiene. Y es potente, por eso digo, hago hincapié en ese programa, ¿no? Sí, hay que buscar a alguien que tal vez no tenga la misma impronta de Santiago del Moro. Tal vez tenga características diferentes. Pero el secreto está en poder conducir toda esa gente que va entre panelistas e invitados. Y es Radio Hermana Nuestra, Radio La Red. Ustedes han estado haciendo, la verdad, una progresión muy buena de la radio. La están poniendo arriba, está peleando en los primeros puestos, pelea en la cabeza, digamos.
¿Y cómo viene la red para el año 2019? ¿Cuáles son las expectativas? También seguir trabajando. La red ha encontrado un nicho importante en la radiodifusión, que es ese mix que hace entre el deporte, el magazine, con grandes conductores y la transmisión de fútbol. Siempre una impronta periodística en general. Lo veo en América y también lo estoy viendo en la red, ¿no? Y también el sistema este que tiene América de parar su programación sobre grandes pilares que son los conductores, ¿no? Claro. En la red tenés Gustavo López, Jonathan Viale, hay nombres, Novarecio, Fantino. Entonces, ese mismo sistema que empleamos en televisión, lo hemos duplicado en radio. Y le va bien, ¿no? Porque la red está hoy segunda. Claro. El periodismo en la actualidad, ¿cómo lo ves en su rol? En fin, los equilibrios. Mira, el periodismo sufrió una mutación grande cuando apareció esto del periodismo militante, en el cual no creo. Porque 678, etcétera. Es la degradación o la inexistencia del periodismo. El periodismo es otra cosa, es buscar objetivamente y lo más imparcial que se pueda la verdad, la realidad, que vos la podés contar desde lo que es absolutamente riguroso sin dar una opinión o editorializar sobre eso. Bueno, en el caso del periodismo militante no es lo que sucede. Entonces, eso que te cuento me parece que le hizo al periodismo en general caer en una pérdida de credibilidad. Entonces yo creo que hay que rescatar eso, porque hay un montón de gente que se dedica al periodismo y que no está en ese tipo de periodismo. Pero yo creo que hay que rescatarlo porque hay grandes periodistas. Uno de los casos fuertes de todos en 2018 y que fue sobre final de año fue el caso de D'Artés. Yo le pregunto a Daniel Vila, pero no es lo mismo verlo desde Mendoza, desde lejos, que verlo desde Buenos Aires y de los medios, que es donde impacta, porque muchos de esos personajes pasan por los canales de América, por la red. ¿Cómo lo vivieron ustedes, Daniel, no solo desde la cúpula empresaria, sino de los planteles de radio y televisión, el caso de D'Artés? ¿Y qué cambió la cosa? Digamos, ¿en qué cambió este hecho tan fuerte? Mira, fundamentalmente lo que cambió fue la visión de respeto que tiene que haber sobre la mujer. Pero es un tema muy complicado, porque yo no creo en los juzgamientos mediáticos, ¿no? En el caso de D'Artés, yo no sé si es culpable o inocente, pero hoy mediáticamente ya es culpable. Sí, una condena, fue una ejecución. Una ejecución mediática. Entonces, yo creo que en esto, y no es fácil, no es fácil porque al aire siempre en los canales de televisión se busca la medición, se busca el rating. Y lo simpático ahí es pegarle a D'Artés. Claro. Pero, mirá, nosotros tenemos un caso que creo que fue el que marcó el rumbo, que es el caso de Ari Paluch. Claro. Ari Paluch recibió no una, sino 9 denuncias, 5 o 9 denuncias. ¿Qué hizo América? América abrió un sumario, lo suspendió a Ari Paluch, tomó declaración de todas las denunciantes y después tomó una decisión, que fue desvincularlo a Ari Paluch de América. Pero como te digo, no fue una cosa de buenas a primeras. Seguimos todo un procedimiento que tenía que ver con nuestra responsabilidad. Nosotros no éramos responsables de ir ante la justicia. No era la justicia penal, era un ambiente de trabajo. Digamos, en un ambiente de trabajo se tomó la decisión administrativa que se podía tomar. Después la decisión ante la justicia era, bueno, de las personas que se sentían damnificadas. También porque es la opinión de un abogado, que es lo que debería primar, ¿no es cierto?, la racionalidad frente a los procesos judiciales. Para ir cerrando, Daniel, hablábamos del país, de los medios, etcétera, y también de Macri. Me gustaría una referencia a cómo está la provincia, cómo están viendo ustedes al gobierno de Cornejo y la perspectiva que tenemos para el año que viene, porque también desde afuera se ve distinto y a veces se ve más claro de afuera que de adentro, Daniel. Sí, mira, yo te voy a ser absolutamente sincero con este tema, porque es un tema delicado. Y lo voy a separar en distintas partes. Primero, cómo se ve a Cornejo en Mendoza y fuera de Mendoza, ¿no? Sí. Yo creo que se lo ve bien, como un buen administrador, un buen piloto de tormentas que supo sacar la provincia de una situación muy complicada, que ordenó las cuentas, que se ocupó de eso, poner en orden la casa. ¿Qué es lo segundo que le falta a Mendoza? Y le falta un destino, saber hacia dónde camina.
tener un rumbo. Vos fíjate que las provincias que nos rodean, o Córdoba, Sí. han tenido un desarrollo enorme porque han decidido caminar un rumbo. Mendoza no sabe si es una provincia que se dedica solamente a la vitivinicultura, Que con eso no da. lo cual sería malísimo, Claro. porque eso es el 3% apenas Claro. del PBI. No sabe si es una provincia que se dedica al turismo, porque no tiene la cultura y no están dadas desde el gobierno las herramientas para que esto suceda. No sabe si se va a dedicar a la minería, porque es mala palabra. Claro. Sin embargo, la minería existe en el mundo, el reloj que mundo, llevamos, el celular, todo está vinculado con la minería. No solo en el mundo, está acá al lado en San Juan y en Chile. Nos Bueno, estamos rodeados por los... Exactamente. Entonces, ¿qué le falta a Mendoza? Saber a dónde quiere ir. Claro. Y esto es una responsabilidad de la política. Y de los empresarios también. De los empresarios en menor medida, porque no tenemos las herramientas como para que esto suceda. La provincia no tiene una herramienta financiera, no tiene un banco, que es fundamental. ¿Tiene que tener banco? Yo estoy convencido, porque como te digo, es una herramienta que sirve para formular políticas activas. Estatal o Como mixto, pasó, como lo está bueno, promoviendo. puede ser estatal o mixto. En mi caso particular me gustaría que fuera mixto, ¿no? Pero vos fíjate que Mendoza, con una herramienta financiera, cuando Rodolfo Gabriel era ministro de Economía, todavía no era gobernador, Con Bordón. pudo generar la reconversión vitivinícola. ¿Cómo? Bueno, el banco sirvió, como te digo, de herramienta financiera, porque sacó tasas de interés subsidiadas que le permitieron al productor erradicar las uvas comunes, que generaban un vino que hasta en alguna oportunidad se supo tirar a las acequias, y cambió esas uvas, esas cepas comunes, por cepas finas. Eso es lo virtuoso, porque también estuvo lo otro, ¿no? Que desvirtuó el banco con préstamos irrecuperables, en fin, todo. Sí, eso no fue así. Vos fíjate que en el caso del Banco Mendoza y Banco Previsión, son los únicos bancos en la Argentina que cerraron, hicieron un trámite que se llama cierre de operación forzosa y no quedó ningún acreedor. Pero eso fue en la etapa privada. En la etapa anterior... Bueno, sí, eso es otra cosa. Lo de Moneta fue. Pero yo sí. te digo, en la etapa de Moneta, en la etapa de participación de los O empresarios. sea, acá me acuerdo que mendocinos, una vez vino Moneta con la chequera y dijo, a aquel que le deba plata, le firmo el cheque y no apareció nadie. no apareció nadie. Un caso único, no apareció un acreedor. Quiere decir, primero, que las cuentas no estaban desordenadas. Al revés, estaban muy ordenaditas. Y segundo, que el banco no pudo cumplir más esa función que tenía de herramienta financiera para la provincia. Ahora, Daniel, yo justamente hace poquito cuando estuvimos en el relanzamiento del Diario 1 Digital, que vinieron varias personalidades, estuve con Rodolfo Gabrieli, justo lo nombraba. Y después lo saqué en Niwil y decía Gabrieli, el Rolo, no hace falta hoy un banco provincial todavía, no en esta etapa, sí una agencia financiera, una agencia que pueda controlar y pueda manejar algunos flujos tipo el Fondo de Transformación. Pero Y captar dinero internacional. Claro, pero él que estuvo en esa etapa hoy está en contra de tener ya un banco local, Daniel. Bueno, es la opinión de él. A lo Digo, mejor, una opinión para escuchar, pues si fue ministro de Economía, sí, fue por gobernador. eso te digo, a lo mejor la opinión de él es Sí. mucho más valiosa que la mía. Yo veo que el sector privado, el sector empresario, cada día se achica más. Como la provincia. La provincia Se achica todo. perdió la Mendoza- participación que tenía en el PBI Mendoza entró en un proceso de achicamiento, de degradación, de falta de dirigencia. La provincia no tiene dirigentes, o tiene muy pocos, y eso es grave, es malo. Y además, como decía Raúl Mercado, al no tener un banco provincial, lo decía que es nuestro columnista, Raúl también fue ministro, dice, Mendoza le aporta flujo financiero a Buenos Aires, porque los depósitos nuestros terminan estando en los bancos nacionales o de Buenos Aires, ¿no? Pero es como te digo, eso, si la provincia tiene o no un banco, es parte de un proyecto, de una visión de Mendoza. Entonces, el banco solo no alcanza. Otra medida que se tome sola no alcanza. Son todos como parches que se van poniendo. Si la provincia no tiene a corto plazo un destino, un foco hacia dónde caminar, y la vamos a pasar mal. Porque fíjate que las provincias que nos rodean les va mucho mejor que a nosotros. Pero ¿quién lo tiene que dar, Daniel? Porque yo sé que ha habido estudios, por ejemplo, profundos del SEM en algún momento diciendo dónde va Mendoza, juntando gente, y si no es la política,
Y el gobernador ha dicho, muchos se ofenden, dice, la política mendocina es mediocre, algunos se ofenden, yo más o menos comparto el diagnóstico. Si la política es mediocre, los empresarios no encontraron el rumbo, ¿quién nos va a poner la estrella de Belén adelante? Pero suponete que yo mágicamente sepa dónde tiene que caminar la provincia, porque soy un genio y me di cuenta y tengo los números, tengo el plan de negocios para la provincia de cómo desarrollarse hacia el futuro. ¿Qué puedo hacer? Llevárselo al gobernador personalmente. Y ahí termina... Es decir, es la política la que tiene que darse yo creo que es una estrategia. conjunción, la política, el sector privado. Un plan maestro para la provincia. Claro, saber qué vamos a hacer en los próximos 20, 30 años. Como lo hizo la vitivinicultura sectorialmente, por ejemplo, con algunos vaivenes también, porque hay un contexto macro embromado, pero un plan para la provincia de desarrollo. Fíjate que Mendoza se ha caracterizado por tener una dirigencia que entendió esto. En el caso de Emilio Civit, hace 100 y pico de años, este hombre, este gobernador que tuvo la provincia, marcó un rumbo. Y la provincia caminó hacia allá y tuvo momentos de esplendor, de grandeza. Hoy eso no está. No está en el sector privado, no está en el sector público. Y bueno, mientras ese, como decís vos, plan maestro no esté, la provincia no va a tener desarrollo. ¿Y tenés una mirada de cómo va a ser el escenario electoral 2019 a nivel país o Mendoza, si querés? Sí, son distintas cosas, ¿no? A nivel país, a nivel Mendoza. Mendoza es distinta como puede ser distinta Córdoba o La Rioja. Cada provincia tiene su realidad. Pero creo que en el escenario nacional va a haber, o hay un espacio que debería ser ocupado por esto que se llama peronismo federal o que tiene varios nombres. ¿Se está gestando entre Pichetto y algunos gobernadores, Urtubey, etcétera, etcétera? Sí, está Massa, Urtubey, Pichetto y hay como 8 o 10 gobernadores que la semana pasada se juntaron. Yo creo que si esa fuerza se sigue alimentando, va a ser una elección positiva para Argentina, porque vas a tener un menú más grande para optar y no entrar en esta bipolaridad que no nos hace bien. Es votar el pasado o votar el horror al pasado. Entonces me parece que tiene que haber algo más salir de esa polarización. Claro, y que plantee esto que te digo, de tener un plan para la Argentina también. Así es, bueno, yo creo que con esta frase sirve para ponerle el moño al programa. Yo cerraría nuestro último programa 2018 diriendo las palabras de Daniel, que yo pienso lo mismo, Pero antes de cerrar, Carlitos, sí, hacemos una pequeña pausa, sí. Dale, ya volvemos entonces.